El Silmarillion, la historia de Beren y Lúthien. Resumen de Beren y Lúthien. En la tierra de Dorthonion, ahora llamada Taur Nofuin, el cacique de la casa de Beor, Barahir y sus 12 proscritos mantenían una resistencia contra los orcos. Pero ocurrió que Gorlim, uno de los proscritos, volvía de vez en cuando a su aldea con la esperanza de que su esposa Eilínel aún siguiera con vida. Una de esas veces le pareció verla, pero entonces los sirvientes de Sauron, que dominaba la región, lo apresaron y lo torturaron y lo llevaron ante el Maya, y prometiéndole a cambio reencontrarse con su esposa, al final le reveló dónde se refugiaban los proscritos. Entonces Sauron le dijo que su esposa estaba muerta y que solo había visto una ilusión creada para engañarlo, pero le dijo que se reencontraría con ella y ordenó que le diesen una muerte cruel. Beren en ese momento estaba lejos de su compañía, y mientras tanto tuvo un sueño en el que vio a las aves carroñeras con los picos ensangrentados y se le apareció el espíritu de Gorlim advirtiéndole del peligro. Entonces Beren corrió hacia donde estaban sus amigos, pero encontró a las aves carroñeras con los picos ensangrentados graznando burlonas, y allí tuvo que enterrar los huesos de su padre. Pero Beren prometió vengarse, y de noche encontró el campamento de los orcos que los habían matado, donde el capitán se jactaba de sus hazañas y levantó la mano de Barahir que había tronchado para mostrársela a Sauron, y el anillo de Finrod estaba en esa mano. Entonces Beren mató al capitán, tomando la mano y el anillo, y escapó. Durante 4 años más luchó Beren como proscrito solitario y se hizo amigo de pájaros y bestias, y en adelante no mató ni comió carne de ninguna criatura que no estuviera al servicio de Morgoth. Pero al final tuvo que huir hacia el sur, y atravesando las montañas del terror, llegó a Nandun Gorcep, donde erraban las descendientes de Ungoliant tejiendo telas invisibles, y el terror reinaba. No obstante, Beren consiguió llegar a Doriath y atravesar la cintura que protegía el reino, porque ese era su destino. Allí vio a Lúthien, la hija de Thingol y Melian, la criatura más bella que nunca haya pisado la tierra. Y se enamoraron. Pero Daeron el bardo, el mayor cantor de Arda, también amaba a Lúthien, y tras espiar los encuentros de los amantes, se lo reveló al rey Thingol, y éste le prometió a Lúthien que no lo mataría, pero ordenó que lo apresaran. Pero Lúthien se adelantó, llevando a Beren ante el trono de su padre como si fuera un huésped honorable. Allí tuvieron una discusión, y Thingol le negó la mano de su hija, aunque le prometió que si le arrebataba un Silmaril a Morgoth y se lo traía, podría casarse con ella, pensando que desistiría o moriría en la misión. Y Beren se burló del rey, diciendo que por bajo precio venden los reyes elfos a sus hijas. Y se marchó. De ese modo Thingol forjó el destino de Doriath y quedó atrapado él también en la maldición de bandos que afectaba a los Noldor. Entonces Beren decidió ir a Nargothrond, y mostrando el anillo de su padre, logró que no lo mataran y lo llevaran ante el rey Finrod. El rey Felagund escuchó la misión suicida de Beren y decidió cumplir su juramento. No obstante, sus primos Celegorm y Curufin vivían ahora en Nargothrond y se habían convertido en grandes señores seguidos por muchos. Estos no permitirían que alguien que no fuesen ellos o sus hermanos tomara algún Silmaril, porque estaban maldecidos por el juramento de Fëanor. Al revelarse la misión, nadie quiso acompañar al rey, salvo 10 compañeros, y la corona fue entregada mientras tanto a Orodreth, el hermano de Finrod. Pero Celegorm y Curufin se alegraron y desearon la muerte del rey, para así hacerse con el control de Nargothrond. Finrod y Beren emprendieron el viaje, y por las artes de Felagund se hicieron tener una apariencia de orcos. Pero Sauron los vio desde su torre en la isla de Tol Ingaurhoth, y sospechó porque no habían cumplido con su obligación de informarle. Por tanto, mandó detenerlos y conducirlos ante él. Entonces tuvo lugar una contienda entre Sauron y Finrod Felagund,
una lucha con cantos de poder, y aunque el rey era muy poderoso, fue Sauron quien se impuso y los encerró. Al enterarse Lúthien por su madre Melian que Beren estaba encerrado en Tol Ingaurhoth, ella intentó escapar del reino, pero buscó la asistencia de Daeron, quien la volvió a traicionar, contándoselo a Thingol. El rey la encerró en una casa de madera en una gran haya del bosque, pero con sus artes de encantamiento logró dormir a los guardianes y descender del árbol y escapar de Doriath. Dio la casualidad que Celegorm y Curufin estaban de caza en Talath Dirnen, entre Doriath y Nargothrond, y se encontraron con Lúthien. Con Celegorm iba Huan, el perro de Valinor. Este perro había pertenecido al Vala Orome, y hacía mucho tiempo se lo había dado a Celegorm. Y Huan le fue fiel hasta llegar a ir al exilio a la Tierra Media junto a él, y de ese modo quedó también sometido a la maldición de los Noldor, y se decretó que se toparía con la muerte, no sin antes encontrarse con el lobo más poderoso que hubiera andado por el mundo. Cuando Lúthien se encontró con los hermanos, Celegorm se enamoró de ella. Entonces la secuestraron y la llevaron a Nargothrond y planearon obligar a Thingol a conceder la mano de ella a Celegorm, para así crecer en poder y convertirse en los más grandes príncipes de los Noldor. Pero el perro Huan amaba a Lúthien e iba a menudo con ella, y la escuchaba y la entendía, aunque solo le estaba permitido hablar con palabras 3 veces antes de morir. Por tanto, concibió un plan de escape para Lúthien y le habló por primera vez dándole consejo. Así huyeron de Nargothrond hacia el norte, en busca de Beren. Para que le revelaran lo que sabían, Sauron envió a sus licántropos para que devoraran a los elfos uno por uno, pero dejó a Finrod para el final, ya que sospechaba que era un poderoso príncipe. Y cuando un licántropo fue a atacar a Beren, Finrod rompió sus ligaduras y luchó con el licántropo, y lo mató con dientes y manos. No obstante, él mismo estaba herido de muerte, y se despidió de Beren antes de morir. Así falleció el rey Finrod Felagund, el más hermoso y el más amado de la casa de Finwë, cumpliendo su juramento. Lúthien llegó a la isla, pero Sauron la vio y envió a los lobos a atacarlos. Pero Huan los mató uno por uno, hasta que Sauron envió a Draugluin, señor y ancestro de los licántropos. Su batalla fue larga y feroz, pero al fin Draugluin escapó malherido y murió a los pies de Sauron. Pero éste sabía la profecía del perro de Valinor, y se le ocurrió que él mismo la cumpliría. De modo que tomó la forma de un licántropo, el más poderoso que hubiera andado por el mundo, y atacó al perro. Los aullidos y bramidos resonaron más allá del valle. Al final el perro lo apresó por el cuello, y Sauron empezó a cambiar de forma, pero no lograba deshacerse de los dientes de Huan, hasta que al fin tuvo que deshacerse de su cuerpo, y huyó a Taur Nufuin. Entonces Lúthien se apoderó de la torre y derribó los muros, rescatando a muchos esclavos que había allí. Beren y Lúthien sepultaron el cuerpo de Felagund en la colina de su propia isla, que estuvo limpia otra vez. La muerte del rey provocó un tumulto en Nargothrond, y Celegorm y Curufin perdieron su influencia, ya que el pueblo advirtió los planes de los hermanos. Pero Orodreth no permitió que les dieran muerte, como deseaban algunos, ya que el derramamiento de más sangre fraternal intensificaría la maldición de Mandos, pero los despreció. De modo que Celegorm y Curufin se autoexiliaron del reino, ahora regido por Orodreth, y fueron a reencontrarse con sus hermanos en Himring, y con ellos iba Huan, que había vuelto con su amo. No obstante, Celebrimbor, el hijo de Curufin, repudió las acciones de su padre y se quedó en Nargothrond. Pero ocurrió que por el camino se encontraron con Beren y Lúthien, que intentaban regresar a Doriath. Entonces los hermanos atacaron a Beren, pero este se defendió, y mientras estrangulaba a Curufin, Celegorm se le acercó por detrás a caballo con una espada. Ocurrió entonces que Huan traicionó a su amo y se puso delante de Celegorm, y el caballo no quiso acercarse por temor al perro de Valinor. Y Celegorm maldijo al perro y al caballo. Lúthien impidió la muerte de Curufin,
pero Beren le quitó sus armas, incluido el cuchillo Angrist, que había sido forjado por el gran herrero enano Telchar de Nogrod, y atravesaba el hierro como si fuera madera verde. Pero cuando se iban, Curufin tomó el arco de Celegorm y le disparó a Lúthien. Huan saltó y la atrapó con la boca, pero Curufin le disparó otra vez, y Beren saltó delante de ella, y el dardo lo hirió en el pecho. Entonces los hermanos huyeron atemorizados de Huan, que los persiguió. Lúthien sanó la herida de Beren con una hierba del bosque, y marcharon hacia Doriath. Pero una noche Beren, desgarrado entre el juramento y su amor, partió hacia el norte en secreto. Pero Lúthien no quiso separarse de él, y lo encontró gracias a Huan. Entonces Huan habló por segunda vez, diciéndole a Beren que no podría persuadir a Lúthien y que tenía que seguir su destino. Entonces se marchó. Gracias a las artes de Lúthien, Beren tomó la apariencia del licántropo Draugluin, mientras que Lúthien tomó la apariencia de Thuringwethil, el murciélago mensajero de Sauron, y llegaron a las puertas de Angband. Allí guardaba la entrada el lobo Carcharoth, uno de los cachorros de Draugluin, a quien Morgoth, consciente del hado de Huan, crió y alimentó de su propia mano con carne viviente, y puso en él su poder. Al verlos, Carcharoth titubeó, porque la noticia de la muerte de Draugluin ya había llegado a Angband hacía mucho, y les cerró el paso, oliendo algo extraño en ellos. Pero con sus artes Lúthien logró dormirlo. Entonces atravesaron el portal y llegaron hasta el trono de Morgoth. Allí Lúthien cantó, haciendo dormir a todas sus huestes, incluido Morgoth. Y Beren usó el cuchillo Angrist para arrancarle un Silmaril, y la joya no le hizo daño. A Beren se le ocurrió entonces que iría más allá de lo exigido por Thingol, y que se llevaría las 3 joyas, pero no era ese el destino de los Silmarils. El cuchillo se partió, y un fragmento hirió a Morgoth en la mejilla, y éste gruñó y se agitó, y todas las huestes de Angband se movieron en sueños. Así fue que el terror ganó a Beren y a Lúthien, que huyeron despavoridos y sin disfraces. No fueron estorbados ni perseguidos, pero Carcharoth había despertado y les saltó encima, y Beren sostuvo en alto el Silmaril. Carcharoth al principio tuvo miedo, pero al final el espíritu devorador que tenía dentro despertó en un fuego súbito y le arrancó la mano a Beren. El Silmaril le quemó la carne y huyó delante de ellos. Beren yacía desmayado ante las puertas, y de pronto las huestes despertaron. Pero acudieron las águilas y los rescataron, y los llevaron a las fronteras de Doriath. Allí Beren yació un tiempo inconsciente, pero de pronto, cuando la esperanza de ella ya casi se había agotado, Beren despertó. En adelante Beren fue llamado Erhamion, el Manco. Allí permanecieron un tiempo, pero Beren no pudo olvidar el juramento de que volvería a Menegroth, de modo que persuadió a Lúthien. En Doriath habían transcurrido días de pesadumbre, y se dice que Daeron el bardo desapareció de la ciudad y no fue visto nunca más. Erró por caminos extraños en busca de Lúthien, y en el este de la Tierra Media lamentó durante muchas edades la suerte de Lúthien. Cuando llegaron al trono, Thingol le preguntó a Beren por su cometido, y Beren le mostró el brazo con la mano cercenada. Desde ese momento él mismo se dio el nombre de Camlost, la mano vacía. Entonces el ánimo de Thingol se dulcificó y le contaron la misión, y Thingol entendió que el destino de ambos no podía ser estorbado y cedió la mano de Lúthien. Pero entonces ocurrió que Carcharoth, furioso, había ido hacia el sur y logró atravesar la cintura de Melian por el gran poder que desprendía al tener dentro la joya. Y aterrorizó a todos los mensajeros de Thingol, de los que solo escapó Mablung, principal capitán del rey, quien le llevó las nuevas a Thingol. Por tanto, como Carcharoth se acercaba cada vez más a Menegroth, iniciaron la caza del lobo, a la que fueron Huan, el perro de Valinor, Mablung, el de la mano pesada, Vele Carcofirme, Beren Erhamion y Thingol, rey de Doriath. Al fin lo encontraron, pero el lobo se abalanzó sobre Thingol, y Beren se puso delante. Carcharoth lo mordió en el pecho. Entonces Huan atacó a Carcharoth, y nunca hubo batalla entre perro y lobo que igualara a esta. Porque en los ladridos de Huan se oía la voz de los cuernos de Orome y la ira de los Valar,
y en los aullidos de Carcharoth estaban el odio de Morgoth y una malicia más cruel que dientes de acero. Al final Huan mató a Carcharoth, pero él también estaba herido de muerte, y se despidió de Beren antes de morir, hablando por tercera vez. Mablung abrió el vientre de Carcharoth y cogió la mano aún intacta de Beren, con el Silmaril agarrado, pero cuando la tocó la mano desapareció. Entonces Mablung rápidamente se lo dio a Beren, y Beren se lo entregó a Thingol, cumpliendo finalmente su juramento. Cuando Lúthien encontró a Beren moribundo, le pidió que la esperara más allá del mar occidental, y él la miró a los ojos antes de morir. Pero el espíritu de Beren se demoró en las estancias de Mandos, resistiéndose a abandonar el mundo. El espíritu de Lúthien se le separó del cuerpo, y fue a las estancias de Mandos, y cantó ante el juez de los Valar, y lloró. Mandos se conmovió, él que nunca así se conmoviera antes, y que nunca así se conmovió después, y volvieron a encontrarse más allá del mar occidental. Pero Mandos le dio a Lúthien dos opciones. Podría abandonar las estancias e ir a Valinor, para morar allí hasta el fin del mundo y olvidar todas las penas, pero allí no los seguiría Beren, pues no les estaba permitido a los Valar evitarle la muerte, que es el don de Ilúvatar a los hombres. Pero la otra opción era regresar a la Tierra Media y llevar consigo a Beren para morar allí otra vez. Ella se volvería entonces mortal y estaría sometida a una segunda muerte, lo mismo que él, y antes de no mucho abandonaría el mundo para siempre, y su belleza no sería más que un recuerdo en el canto. Esto último eligió Lúthien, siendo ella la única entre todos los elfos que murió realmente, y fueron a vivir a la isla de Tol Galen, que cercaba el río Adurant al sur de Osiriand, y así los dos linajes se unieron. Aquí concluye la sexta parte del resumen del Silmarillion. En la séptima parte se hablará de la quinta batalla, la batalla de las lágrimas innumerables.